Le agradecemos, por supuesto, la comunicación. Ministro, ¿cómo le va? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo es esto de que la crisis le llevó un mes de recaudación prácticamente? ¿Ese es el costo a la provincia de Córdoba? Sí, efectivamente, dada la intensidad y la persistencia de la crisis y su incidencia sobre los ingresos de la provincia, mirado en perspectiva prácticamente en el último año, en los últimos 11 meses, este deterioro implica una pérdida de más o menos un mes de recaudación. Es decir, si hubiésemos tenido una recaudación similar a la que teníamos el año pasado, los meses anteriores, hubiésemos contado prácticamente con un mes más de recaudación. Esa es la de manera muy estimación que hay. sintética las consecuencias del proceso, ¿no?, de crisis que estamos viviendo, y que no es muy distinto, ¿no?, a lo que uno percibe que le ocurre a las empresas y nos pasa, ¿no?, cuando administramos presupuestos familiares, ¿no?, donde si bien los ingresos crecen, al crecer mucho menos que la inflación, en la práctica hay una pérdida de poder adquisitivo muy grande. Esto es fruto de la recesión, de la caída y la consecuente caída de recaudación, por un lado propia, y por otro lado de los giros que vienen automáticamente de la nación vía coparticipación. ¿De las dos cosas se caen? Sí, efectivamente, casi similar, un mes un poco más uno, un mes más, un poco más otro, pero teniendo en cuenta que los principales impuestos están ligados a la actividad económica, a nivel nacional, por ejemplo, el IVA, el impuesto más importante, a nivel provincial, ingresos brutos, ese es el principal factor. ¿Sí? La crisis, la caída de la actividad económica y índices inflacionarios tan altos a generar este deterioro. Después se pueden hacer análisis más particulares, como el caso de los impuestos patrimonial, inmobiliario o de automotor, pero son de menor importancia. El grueso de la recaudación está ligada a la actividad económica, y eso es lo que en definitiva determina este resultado. Ministro, bueno, y con estos resultados, ¿cómo se acomoda la administración? ¿Qué consecuencias está teniendo ahora sí puertas adentro en la toma de decisiones también de la gestión, ¿no? Sí, plantea un desafío enorme porque, bueno, el objetivo, la meta que planteó el gobernador Schiaretti a todas sus áreas es, bueno, mantener la operatividad del Estado con normalidad, que esto implica, en el caso de la obra pública, mantener el ritmo de obra, como mínimo de las obras que ya se venían haciendo, para no caer en algo frecuente en el pasado y que es muy negativo, de que una obra se interrumpa en el medio con un enorme costo, ¿no?, para toda la sociedad. Y por otro lado, la operatividad del Estado, incluso en algunos casos con mayores demandas, como el caso de la parte social, ¿no?, donde claro, hay objetivamente mucha más gente que necesita que el Estado esté más cerca, que invierta más en ello. De manera que, bueno, el desafío es enorme, y en definitiva lo que nos hace es activar herramientas que veníamos usando ya en los años anteriores, ¿no?, de tratar de extremar la austeridad y ser muy innovador en la gestión del Estado, a los fines de producir más con menos recursos. En ese sentido, nosotros veníamos trabajando en una agenda de reforma, de movilización del Estado. Esto creo que nos ayuda a abordar mejor esta crisis, y además nos incentiva a profundizarla y hacerla instrumentando más rápida. Ejemplo, la semana pasada empezamos a utilizar una herramienta que nos da la tecnología, que es la robotización, la gestión robotizada, que nos permite liberar recursos humanos de tareas rutinarias a otras tareas más sustanciales, con lo cual, digamos, con los mismos recursos podemos producir más y no necesitamos aumentar el gasto, por ejemplo, contratando personal para ese tipo de actividades. De esos ejemplos hay muchos, y son los que permiten, digo, no disimularla, porque la crisis es muy grande, pero sí enfrentarla mejor. Hay otra pata también importante, que es, por otro lado, los ingresos de los agentes estatales, ¿no? La recomposición de los salarios a nivel estatal, que también es otra demanda que tiene la gestión. ¿Cómo se avanza en ese sentido? Mira, como se ha hecho en los años anteriores, obviamente en uno de crisis con más precaución, tratar de compatibilizar los objetivos, que son difíciles. Por un lado, el legítimo reclamo de los empleados de mantener el poder de compra de su salario; por otro lado, la disponibilidad que tiene la provincia. En ese marco, bueno, hay un acuerdo que ustedes saben dura hasta agosto, y ahí se replanteará, bueno, se evaluarán cuál es la situación, y con mucha seriedad y objetividad evaluar la situación y ver, bueno, cómo se transita este momento difícil. Yo creo que lo peor que podemos hacer es no ser realistas
no ser flexibles, digamos, en una situación tan complicada y procurar en ese sentido, bueno, el objetivo que es, bueno, darle lo máximo que se puede a los trabajadores sin afectar todo factores muy importantes, digamos, con el funcionamiento del Estado, que el Estado mantenga su operatividad, mantenga las obras públicas y mantenga los programas sociales. Hay que compatibilizar ese objetivo y confiamos en que eso se va a lograr como se logró años anteriores. Ministro, buen día. Javier es mi nombre. Me escapo un poquito de la realidad, o no tanto, pero viendo su foja de trabajo y su currículum, tiene consultorías con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, incluso han hecho seminarios hace poquito tiempo con ellos. ¿Cómo se trabaja financieramente con una entidad así, digo, en nombre de la provincia, pedir financiamiento, se pide ayuda? ¿Cómo es el trato con las autoridades? A eso voy. Son dos cosas. Por un lado, financiamiento, obviamente, que es importante, y ahí la provincia ha recibido, está recibiendo, y permanentemente estamos abiertos a fuentes de financiamiento, especialmente ahora que los mercados están cerrados. Este tipo de líneas están menos sujetas, ¿no?, a los vaivenes financieros, que hoy son muy negativos para el país. Y por otro lado, también, y para mí es muy importante, creo, en este plano, ¿no?, de cómo hacer funcionar mejor el Estado, es decir, cómo el Estado produce más bienes con los mismos recursos, la posibilidad, ¿no?, de la asistencia técnica, las buenas prácticas. Ellos tienen un bagaje muy amplio, ¿no?, de conocimiento de lo que se hace en otros estados, de las nuevas tecnologías, de cómo resolver, ¿no?, los problemas que tiene el Estado, y esa transferencia de conocimiento es extremadamente útil. Por eso, por ejemplo, este seminario que vos señalaste hace unos días con el BID apuntaba a eso, por ejemplo, al uso de las nuevas tecnologías en programas, sobre todo programas sociales. Y allí podemos compartir distintas experiencias, se aprende mucho, y creo que eso, bueno, nos deja herramientas para cumplir con esta meta que nos planteó el gobernador de lograr que el Estado, aún en un contexto tan adverso, funcione bien y funcione de acuerdo a la expectativa de la gente. Ministro Giordano Fernanda lo saluda, buen día. ¿Qué tal? Corríjame si me equivoco, se había hablado de la eliminación de ingresos brutos a nivel nacional. ¿Esto qué impacto tendría en las provincias? No, en realidad no es la eliminación, es un programa de reducción de las alícuotas de ingresos brutos. Bien. Que apunta a gradualmente ir convirtiéndolo en impuesto a la etapa final, a las ventas. Es decir, el mayor énfasis de la reducción está en las etapas intermedias, la industria, el agro. Es un cronograma de 5 años en el cual se fijaron topes máximos y que, bueno, se comprometieron las provincias en ir reduciéndolo. Córdoba lo ha cumplido no solo en la letra, sino en el espíritu, porque hubo algunas provincias que, cumpliendo, bajaron a algunos sectores, pero subieron otros para compensar la baja. Claro. En el caso de Córdoba, todas fueron reducciones. Y eso, bueno, también explica en parte esta caída en los ingresos, claro, de los ingresos propios, el hecho de que el año pasado se hizo una reducción importante, este año una mayor, y eso también está incidiendo, obviamente, en ingresos brutos. Pero obviamente no tiene la importancia de la crisis, pero también ha llevado a la reducción. Entendemos que, bueno, es algo necesario, es un impuesto que todo el mundo coincide en que es un impuesto muy distorsivo, que afecta a la inversión y el empleo, y por eso la decisión es mantenerlo y ojalá que, bueno, se pueda cumplir este cronograma. Ministro, la última. Hasta acá la crisis, sacábamos la cuenta, unos 15.000 millones de pesos, un mes de recaudación, se llevó de Córdoba. ¿Qué imagina para adelante? ¿Cómo ve el panorama de acá hasta fin de año? Está bien que además está atravesado por un clima político muy fuerte y demás. ¿Imagina que esto puede llegar a mejorar? Todos coinciden, ¿no?, de que la incertidumbre política es un factor que contribuye mucho a esta crisis, por lo menos en la actualidad. Obviamente no es el único factor, creo que acá hay factores estructurales que incluyen el actual gobierno, el anterior gobierno y algunos que vienen por décadas, que explican por qué la Argentina le va tan mal en materia económica. Pero creo que sí, que si se despeja la cuestión política, este alivio que vimos en mayo, porque mayo no fue tan malo como los anteriores, tal vez se pueda mantener, digamos, eso. No digo que va a ser un buen año, ni mucho menos, va a ser un muy mal año, pero por lo menos que los últimos meses sean un poco mejor. Ojalá que eso ocurra y ya sí pensar, bueno, en el próximo ciclo político,
resolver los problemas de fondo. Claro. Así que lo más relevante es que salga la Argentina de esta decadencia estructural que lleva décadas. Bien. Ministro Osvaldo Giordano, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes, un gusto como siempre. Hasta la próxima. Gracias, adiós.